el momento de la reducción del Estado. Entonces una gran paradoja de derechos sociales de los niños en el momento en que estamos reduciendo el Estado, de políticas sociales restringidas, del tema de la focalización. Entonces es ese momento en el cual entra a jugar ahí la convención, y es que analizamos este transcurrir de los 20 años, porque yo quiero hacer al final como una crítica, de pronto autocrítica también, a esta ingenuidad, yo diría, que hemos tenido un poco de tratar de entender los derechos de los niños como aislados de ese contexto. Víctor Currea de Lugo, que hizo su investigación, su tesis doctoral, que tituló 10 años perdidos, un análisis del Sistema Nacional de Salud de 1993 al 2003, planteaba en la tesis de que lo que ocurrió en Colombia es como si llegaran al mismo tiempo el Estado social y el Estado mínimo. La Constitución del 91 y toda esta reforma, ¿sí? El primero de mano de las reformas constitucionales, decía él, y el segundo de mano del Fondo Monetario Internacional. Entonces las dos cosas llegan a un momento. Entonces, ¿cómo podemos analizar ese fenómeno conjuntamente? Y aquí aparece un tema que es, además que históricamente también ha sido, lo analizamos en un análisis de historia en los seminarios internos del observatorio, este tema del doble discurso que ha atravesado un poco como esta lectura de la infancia, o las miradas de la infancia, como lo plantea el profesor Bustelo también, que tiene la sociedad, y es que el análisis de la Corte, en este caso es muy particular, es decir, que de todas maneras, pues sí tiene el derecho, pero pues que lo pague. Entonces, pero una cosa más paradójica, el fallo final, yo cuando acudí al fallo me pareció interesante y por el contexto de que salió el informe, pero al leer la parte final del fallo, la Corte dice, no, es que finalmente el principio que yo establezco es que cuando haya niños no se les puede cortar el agua, pero en este caso sí se le puede cortar, porque la señora infringió la ley, porque como no le quitaron el agua, entonces se la tomó subrepticiamente. Entonces, como ella, entonces es el derecho, pero condicionados un dobles discursos ahí permanentes que uno ve, incluso en estas sentencias también construidas ya, pero es así, sí, pero entonces no, porque ella hizo una cosa ilegal. Se tomó el agua mientras los 3 o 4 meses que salió el fallo, porque tenía que darle agua a sus hijos, entonces no, finalmente no. Y los derechos humanos y los derechos de la infancia se han movido en estos 20 años en este doble discurso. Este universalismo ético de los derechos y por otro lado toda esta despiadada competencia económica de los más fuertes y los más débiles y el aumento de las inequidades y todo esto de lo que nos hablamos un rato. Un discurso de equidad, por otro lado una organización social y política cada vez más basada en la competencia, en la desigualdad. Por un lado toda esta obligación de cumplir compromisos en el respeto a los derechos, pero por otro lado la obligación de cumplir los compromisos, como decía Víctor Currea, del Fondo Monetario, de la banca multilateral, de limitar la inversión social o de terminar los subsidios. Entonces esos dobles discursos creo que son un elemento también importante para analizar estos 20 años. Otro elemento que yo quiero analizar, y es un poco también por haciendo una crítica de algunas reflexiones que hemos venido haciendo también al interior del grupo, es pretender analizar los derechos de los niños aislados de la situación de los derechos de los padres, de las familias, como de socializar al niño. Entonces, este es un padre que trabaja en una empresa de transporte, pero es un trabajador informal, trabaja de estajo, el día que hay bus, el día que no hay, la madre tiene desempleo, pertenecen al estrato 1, tienen las mismas. No son propietarios sino arrendatarios porque no han tenido para... Entonces es la situación del contexto de la familia y viene este tema de si el derecho es individual o cuando hablamos del individuo, ¿de qué individuo nos estamos refiriendo? Yo quiero aquí rescatar la idea de sujeto social. Estamos refiriendo al individuo como un sujeto social, no es el individuo aislado, no es el derecho del derecho individual pues puro, sino un individuo en un contexto social. Y en este caso, pues el contexto social es la miseria, la pobreza, y incluso es muy interesante, como algunos autores ya lo han planteado, si la pobreza mismo, la miseria son de entrada vulneraciones de los derechos. Bueno, eso ya de entrada es una gran violación de los derechos humanos. Pero sí quiero hacer un llamado sobre este tema que ha sido muy fuerte en el discurso de la infancia en estos 20 años, de socializar a los niños, centrarnos en los temas muy específicos, en el diagnóstico específico, en el trabajo infantil, en la explotación, en las políticas fragmentadas, en lo
focalizado y perder esta óptica de entorno social, que yo creo que sí es bien importante. Incluso aquí es muy interesante un par de fallos que la Corte ha expedido, el último también muy recientemente, donde le recuerda al Estado otra vez: usted no le puede quitar los niños a una familia porque la familia dejó de cumplir las responsabilidades de alimentarlos, sino tiene que preguntarse si la familia tenía la capacidad o no, y lo que tiene que hacer constitucionalmente es garantizarle las capacidades a esa familia para que pueda garantizarle los derechos a los niños, no quitarle los niños. La Corte reitera un poco esta mirada del papel ahí de mirar esto del contexto. Y porque este contexto sí es, y ya lo he hablado esta mañana, el contexto de desigualdades sociales. Entonces ahí está el consumo de agua en el mundo. Entonces tenemos países que consumen 600, 800 metros cúbicos per cápita y países que consumen 2.500 metros cúbicos per cápita. El cuádruple. Tenemos muchos países de África que están casi en 20 litros de agua al día, y hay perfectamente países europeos como Inglaterra que en solo el bidet del baño un ciudadano se gasta 50 litros de agua al día. Y un africano con 20 litros de agua tiene que suplir todas las necesidades, incluida el agua para consumo humano. Entonces, hay unas grandes inequidades aquí en el mundo, que es un tema fundamental para entenderlo. Tenía algunos datos de lo que ya se habló, el índice de desarrollo humano, de las inequidades, pero creo que esto es permanente, las imágenes de lo que se ve en Colombia, es la desigualdad permanente. Y yo quiero aquí rescatar un autor que hemos estado trabajando últimamente, el filósofo Thomas Pogge, el norteamericano, en este tema de los derechos humanos. Plantea el tema de que los derechos humanos requieren unos entornos justos, que la justicia es un tema fundamental aquí, y incluso él habla de la justicia a nivel internacional y ha generado con otros teóricos un movimiento en los países del primer mundo sobre, bueno, cuál es nuestra responsabilidad como primer mundo de estas grandes injusticias que se están dando, y que yo decía, por ejemplo, en el consumo del agua. Y entonces habla de la injusticia internacional y los responsables de que se produzca y se multiplique la pobreza. Bueno, otro aspecto que yo quiero resaltar, que me parece importante, que ya se ha planteado y a uno le llama mucho la atención en estos fallos, es la fina elaboración conceptual. Cada vez son conceptualmente más perfectos, conceptualmente, teóricamente, cuando uno ve el resultado efectivo de los derechos. Todo ese análisis discursivo que ha sido parte del debate. Aquí tuvimos un coloquio inicial, este año tuvimos conversatorios, donde la profesora María Cristina, antes de hacer los coloquios, y el primer conversatorio fue un análisis precisamente en marco general de la convención en América Latina, con un par de invitados, también colegas de Argentina y de México, y el avance discursivo en contraste con la realidad sí es bastante evidente en el tema de los derechos. Y otro tema que yo quiero mencionar aquí, y que un poco ha ido cambiando, y así lo plantea el profesor Bustelo hace un rato, es el tema de los titulares de deberes, que en los derechos de los niños están embolatados. O sea, aquí la familia, por ejemplo, en este caso, el Estado se pierde, la Corte aquí en tutela, la empresa pública, que puede ser una empresa comercial que a la vez puede haber subcontratado con otro contratista, bueno, se pierde la responsabilidad del actor central, por ejemplo, Estado, y aquí entran entonces a jugar estos factores de mercado. Y bueno, incluso aquí hay un tema que me parece bien interesante, también ligado a los tutelares de los deberes, y es quién juzga las ausencias. Es que en los derechos económicos, en los derechos civiles y políticos, si el Estado por omisión o el Estado por acción infringe un derecho, hay alguien a quien judicializar y a quien castigar. ¿Sí? Pero estos fallos no hay culpables, no sé quién es el culpable de que la gente no tenga agua finalmente, y a quién van a judicializar por eso, ¿no? O sea, ahí hay un problema de los deberes, y además el problema de que los deberes se han perdido en este proceso de tercerización y finalmente de privatización de todas las responsabilidades del Estado. Y es más, es muy particular porque estos factores de privatización y de tercerización se convierten en un nuevo problema. Entonces las EPS ahora son casi un problema más grande que el Estado, y entonces las demandas y el juego de las EPS y el juego del mercado, y entonces se convierte en otro problema. Lo que venía a solucionar un problema se convierte en otro problema que agrava la situación de salud de la población colombiana.